Entonces, a la última charla de la noche, como les dije, el martes sin querer hablamos del pasado y del futuro de Encarnación, se nos juntaron esos temas y hoy sin querer otra vez hablamos de muchísimo urbanismo, de planificación territorial y vamos a terminar el día hablando justamente de políticas y proyectos que tiene en proceso el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat y para eso le vamos a tener a Jimena Amarilla, ella es docente de la carrera y docente de urbanismo. Así que, bueno, gracias Jimena por hacernos el aguante y somos todos oídos. Ahí. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy raro que haya salido esto después de tanto pensarlo. De hecho, lo pensamos mucho, muchas veces quisimos hacerlo y ahora la pandemia como que nos dio la oportunidad de hacerlo virtual porque la idea era que esto sea en la universidad, con charlas, que estemos ahí. Pero bueno, se dio así y que sea el puntapié de un proceso más largo. Es importante que sepan, chicos y chicas que están ahí, que son alumnas y alumnos nuestros, que este tipo de cosas, de compartir la universidad y de hacerla de manera conjunta, era algo habitual en nuestra universidad, en nuestra carrera, especialmente en aquella época dorada de la que yo escuché mucho hablar, donde estaba la carrera en su máximo esplendor. Después llegó un momento de decadencia y bueno, justo ahí muchas de nosotras docentes hoy empezamos a ser alumnas y bueno, durante nuestra formación, yo estuve 6 años en la carrera, nunca hubo un ciclo de charlas, por ejemplo. Nunca hubo un taller vertical, por ejemplo. Estoy hablando del 2009 para adelante. Entonces esas cosas queremos volver a recuperarlas, ¿sí? Ahora ya estando desde otro rol, pero siempre con la misma energía y con el mismo ímpetu de querer construir conocimiento en conjunto, ¿verdad? Que ese es un poco el objetivo de la universidad también. Eh, Quería hacer también una pequeña introducción antes de entrar en el tema, en particular anotar algunas cosas. Estoy aprendiendo mañas del arquitecto Cárdenas. En primer lugar, como decía Vir, sumarme a los agradecimientos de todas las personas que estuvieron participando en estos días. Yo creo que esto nos va a ubicar también en otra perspectiva, poder tener otras miradas de muchas cosas y yo creo que en particular siempre considerar el contexto en el que estamos, ¿verdad? Eh, y más que nada me pasa a mí, y yo no sé si le pasa a ustedes, pero que sí, estas charlas me motivan a seguir en esto, ¿verdad? A entender de que estamos en un lugar privilegiado y que podemos hacer muchas cosas geniales desde donde estamos. Y me quiero quedar con algo que surgió hoy a la mañana, en la charla de la mañana, esta idea de dignificar la vida, de hacer de que la existencia humana sea digna, ¿verdad? Entonces ahí el rol de la arquitectura y del urbanismo es clave. La responsabilidad que tenemos nosotras y nosotros de asumir ese rol social también que tiene nuestra profesión y que muchas veces es un poco dejado de lado. Lo que queremos hacer es volver a traer eso al centro, ¿verdad? Esta idea de dignificar la vida y entender de que nuestra profesión tiene un rol social que tiene que cumplir. Eh, Respecto a las otras charlas, bueno, la primera de hoy, solamente quiero repasar la de hoy porque, para no extenderme mucho, pero la primera charla de hoy creo que fue conmovedora, motivadora y me parece que si no la vieron, si no participaron, tienen que hacerlo. Eh, Les obligo de alguna manera a que lo hagan eh, porque yo creo que les puede cambiar muchas cosas si no lo vieron, ¿verdad? Para mis alumnos de urbanismo sí va a ser obligatorio ver esa charla. Respecto a las charlas de la tarde, bueno, también la profe María, que tiene la otra sección de urbanismo y que tiene las cátedras de planificación, de ordenamiento territorial, perdón, también estuvo haciendo un poco como un repaso o una introducción también a cosas de las que le voy a hablar hoy. Eh, y obviamente el tema de la charla GIS, que bueno, yo creo que tenemos que después de esto ponernos todos de acuerdo y exigir que incluyan GIS en nuestra formación en la universidad, ¿verdad? Clave para los problemas que se vienen. eh, y me parece entonces que es importante que aprovechen estas instancias que se están dando
Voy a buscar mi pantalla para compartir. Parece que es importante que aprovechen estas instancias, particularmente considerando de que el tiempo pasa y a veces no nos damos cuenta y hay que hacer de que valga la pena ese tiempo, ¿verdad? Pues un poco la idea que me quedo con las charlas un poco de hoy, ¿verdad? Voy a empezar entonces repasando esto que tenía preparado. Me parece no menos importante hablar un poco del nombre de nuestra charla, eh, no de nuestra charla, de nuestro ciclo de charlas, que es esta idea de que la educación no para, ¿sí? La educación es un proceso constante que se da en todos los ámbitos de su vida, todo el tiempo, y yo creo que es importante que tengamos que ser conscientes de ese ejercicio de la educación que se da todo el tiempo, ¿verdad? Esa idea del aprendizaje constante. Entonces hoy lo que les traigo es un poco una aproximación de políticas y proyectos que actualmente se están trabajando desde el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat. Actualmente yo no soy funcionaria del ministerio, yo soy asesora del viceministro y obviamente le solicité su autorización para poder compartir esta información. El viceministro les manda sus saludos y también le parece importante que dentro de la academia y con los alumnos y alumnas podamos hablar de estos temas porque al igual que de lo que decíamos hoy, de la falta de la cultura de planificación, eso también se refleja en los niveles de gobierno y es importante que estas discusiones se sigan manteniendo y que ustedes se preparen para poder discutir esto en el momento en que les toque, ¿verdad? Bueno, organicé esto en 4 momentos. Voy a empezar hablándole un poco eh, de la contextualización del escenario habitacional y político institucional en el que nos encontramos actualmente en Paraguay. Luego vamos a hablar un poco para poder entender cómo se construye la institucionalidad del hábitat y la vivienda, hoy en la figura del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, pero esto es muy reciente, así que vamos a hacer un repaso rápido de cómo se constituye esta institucionalidad. Vamos a repasar entonces las políticas, planes y proyectos que actualmente estamos trabajando en el viceministerio y obviamente hablar al final de los desafíos y comentarios finales. Obviamente estoy abierta a todas las preguntas, comentarios que quieran hacer al respecto. Yo no estoy leyendo el chat, así que dejo eso a cargo de María Vir para que ella pueda manejar eso. Empezando con la contextualización del escenario habitacional, me parece importante separar no porque funcionan de manera separada, sino que porque para el entendimiento es más fácil hacerlo así, ¿verdad? Separé esto como en 2 grupos que están relacionados con la arquitectura por un lado y con el urbanismo por el otro. Voy a empezar entonces con el tema de la calidad de vida, tanto a nivel urbano y rural, que se relaciona con el urbanismo y con la planificación. Y esto depende, esta calidad de vida depende de cosas o de factores que ustedes conocen, solamente los voy a repasar, que tienen que ver con los servicios, urbanos y públicos, con la infraestructura pública y privada que sostiene un poco la vida de las personas, los equipamientos públicos y privados, sociales y colectivos que también sirven a la vida humana, las áreas verdes, el medio ambiente, la movilidad y sobre todo también las relaciones sociales. Y esto tiene que ver un poco también con lo que comentaba el Arqui Juan en su charla sobre encarnación, cómo afecta a la calidad de vida, el quiebre de las relaciones sociales, en este caso que se dio en Encarnación por la relocalización, ¿verdad? Entonces, muchas y otras dimensiones también influyen, pero traje alguna de estas para que la revisemos. ¿Y cuál es la situación de esto en Paraguay? Bueno, cosa que ustedes saben en general, en cuanto a los servicios, tenemos muchas deficiencias, muy mal manejo de nuestros residuos sólidos, bueno, de todo lo que es desperdicio en general en las ciudades, en las áreas urbanas. Esto crea un problema gigante en la infraestructura, porque al no tener un buen servicio urbano, en este caso, como podemos ver, de recolección de basura, eso finalmente impacta en otras dimensiones, tapando, como pueden ver en esa imagen, el desagüe pluvial, o en otro lado, o en la otra imagen pueden ver también cómo el no gestionar esta basura que sale diariamente de nuestras actividades también provoca un impacto en el espacio público, que el gran problema de la cosa pública es que como es de todos, no es de nadie.
Entonces, pasa eso en nuestras ciudades. Después tenemos, bueno, el problema de que nuestras ciudades están hipermobilizadas, particularmente en Asunción. Como decía el arquitecto Ishibashi, esta idea de la asuncionización, ¿verdad? Estas grandes áreas impermeabilizadas que lo que hacen es provocar escurrimiento y finalmente inundaciones urbanas, que en este caso no se dan por causas hídricos, sino que es por la acumulación de agua y lluvia, ¿verdad? En los casos más graves en Asunción se dan realmente en los lugares donde existían cauces hídricos de manera natural, ¿verdad? Que generalmente ya están entubados o que se taparon y finalmente la topografía del terreno hace que el agua se vaya juntando y bueno, tenemos estos escenarios, ¿verdad? El agua afecta nuestra infraestructura, afecta el suelo, afecta también nuestros bienes, en este caso autos, que desde mi perspectiva no son tan importantes, pero son bienes también, y sobre todo que también pueden afectar la vida, y de hecho en Asunción ya se dieron casos de personas que fallecieron en inundaciones urbanas que se dan por lluvia. Tenemos el caso de la situación de las veredas. Estas imágenes que estamos viendo son todas de Asunción, porque afortunadamente ustedes viven, la mayoría de las personas que están en este auditorio viven en una ciudad, una de las mejores, si no es la mejor ciudad de Paraguay, que es Encarnación, ¿verdad? Entonces, generalmente los problemas no son tan evidentes o que podamos identificarlo de manera visual tan directa, pero acá en Asunción sí tenemos ejemplos a la mano en todos lados, ¿verdad? Entonces vemos la situación de las veredas, cómo están mal mantenidas y finalmente las personas tienen que transitar por estos espacios en el transcurso de su vida y esto afecta su calidad de vida. Ocupación de espacios públicos. Finalmente esto hace que la gente tome decisiones respecto a cómo vivir. Entonces preferimos andar en auto porque es más seguro, porque es más rápido, porque es peligroso caminar por estos lugares o es insalubre también. En la imagen de la derecha pueden ver la situación de una plaza acá en Asunción que se está utilizando como un vertedero ilegal por los mismos vecinos del barrio. Siguiendo con el tema de las veredas también y cómo se relaciona esto con una de las dimensiones que hablamos de la calidad de vida que tiene que ver con la movilidad. El gran problema que tiene Asunción, que tiene Ciudad del Este y que probablemente también lo tenga Encarnación si es que no hacemos algo pronto, es esta extensión de la ciudad por el territorio de manera infinita, ¿verdad? Entonces se extiende la ciudad, nos vamos conurbando, es decir, los municipios se empiezan a juntar y la ciudad se empieza a hacer cada vez más grande. Y la gente, como la ciudad es cada vez más grande, tiene que moverse desde más lugares para vivir, dormir, trabajar, irse a la escuela, y eso lleva cada vez más tiempo. Yo tuve una profe en la maestría allá en Santiago, que era una profe de Barcelona, en la cátedra de movilidad urbana, y ella nos dijo algo que a mí me quedó y que siempre lo repito, ¿verdad? Que el ser humano, independiente de su género, de su raza, de su clase social, de sus creencias, hay algo que nos une a todos y que no podemos cambiar, que es que todos y todas tenemos solamente 24 horas al día. El tiempo no se puede comprar, ¿verdad? No puedes comprar una hora más. 24 horas y eso es todo. Si tenemos solamente 24 horas, es sagrado a lo que le dedicamos esas 24 horas. Entonces, no puede ser de que de las 24 que tenemos, le dedicamos 2 para viajar y 2 de vuelta. De las 24, 4 son solo para eso. Eso está pasando en Asunción hoy. ¿Sí? Hoy la pandemia no, porque la gente no viaja tanto, pero está pasando en la actualidad en Asunción. Y afortunadamente eso en Encarnación todavía no pasa, pero es evidente que a medida que aumenta la población, la ciudad va a seguir creciendo y vamos a extendernos. Si vieron la charla que hicimos el martes con el Arki Ishibashi, pueden darse cuenta de entonces también la importancia que tiene esta idea de densificar las ciudades, pero no es el objetivo de esta charla, solamente a idea de ilustración, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el tema más de la vivienda, ¿verdad? Y particularmente el gran problema que tenemos en Paraguay es el déficit habitacional, es la falta de vivienda. Esto se puede dar o se analiza desde dos aspectos, uno cualitativo y otro cuantitativo. Las cosas o las dimensiones que están relacionadas a lo habitacional o al déficit de vivienda son principalmente la materialidad, el tipo de material, también los servicios que tiene, a los que sirve esta vivienda, la infraestructura que tiene y particularmente el tema del hacinamiento. ¿Cuántas personas viven en un solo espacio?
En Paraguay, uno de los grandes problemas que tenemos respecto a las políticas públicas es que hay muy poca información documental y base de datos. Es un poco lo que hablábamos también en la charla anterior de GIS, ¿verdad? La necesidad un poco de... eh, ay, perdón, disculpen, ahí sí. La necesidad un poco que tenemos en Paraguay de registrar la información para en base a esta información registrada construir políticas públicas. Entonces Paraguay empezó a crecer, a ser, creció la ciudad, crecieron las situaciones y nunca se sabía cuál era la necesidad que se tenía respecto particularmente a la vivienda. Aparece en el 2009 por primera vez en la historia de nuestra política habitacional el primer cálculo del déficit habitacional eh, que empieza a delinear un poco cuál es la situación con números en la que estábamos respecto a esto. Y luego eso se actualiza a una proyección del 2011 y ahí nos quedamos. ¿Verdad? Estamos en 2020 y no sabemos cómo estamos hoy. Pero sí tenemos la información del 2011. En base a eso, entonces les traigo esa base, que obviamente está desactualizada porque ya pasaron 8 años, 9 años, pero igual nos sirve como base. Y esa proyección del 2011 nos dice que el déficit está en esta situación. Por un lado, el cuantitativo, el déficit habitacional cuantitativo, que lo que representa es la demanda de nuevas viviendas, es decir, cuántas viviendas nuevas son las que necesitamos. Del total del déficit, el 13% nomás es nueva vivienda. Eso nos dice que la mayoría de nuestro déficit, la mayoría de la necesidad de vivienda que tiene nuestro país, que es el 87%, está relacionada al aspecto cualitativo. Es decir, las viviendas lo que necesitan es ampliarse o mejorarse. Pero lo que constantemente ha hecho nuestra política pública a lo largo de toda su historia es construir viviendas nuevas y no enfocarse en este otro problema que es el tema cualitativo. Tenemos ahí la tabla donde pueden ver cómo se representan estos porcentajes en números, aclarando siempre que esto es el 2011. Entonces, al 2011 teníamos una necesidad de mejoramiento de viviendas de 970.000 viviendas que necesitaban mejorarse y 135.000 viviendas nuevas. Es decir, con una gestión de un buen gobierno de 5 años, tranquilamente se pueden construir estas 135.000 viviendas nuevas que se necesitan. ¿Por qué nos ataca el déficit? Esta es una opinión personal. ¿Por qué nos ataca el déficit cualitativo? Porque obviamente es mucho más difícil hacer una remodelación, es mucho más difícil pensar en introducir la mano, meter la mano en algo que ya existe y es mucho más rentable para muchos grupos de interés construir viviendas nuevas, transformar suelo rural en suelo urbano, inventar ciudades, crear nuevos barrios. Bueno, en Encarnación somos expertos un poco en eso, saben de qué le estoy hablando. Y ese déficit habitacional que estaba hablando en números se traduce en esto, en el espacio. Precariedad de materiales, reclamos sociales también asociados a esto, ocupaciones de terreno, porque esto tiene que ver con algo que se me pasó en la lámina anterior, voy a volver, porque me parece importante, que todo este tema del déficit habitacional, de la vivienda específicamente, el problema está relacionado con el suelo, obviamente, porque la vivienda no puede estar en el aire, tiene que estar en algún terreno. El problema en Paraguay es que tiene un grave problema de acceso a la tierra, porque Paraguay es el país más desigual del mundo en la distribución de la tierra, del mundo. Y eso entonces hace que, ¿qué quiere decir eso? Que pocas personas tienen la mayoría o son propietarios de la mayoría de la tierra en nuestro país. Por lo tanto, el resto, nosotros, los que no somos los dueños de la tierra, tenemos que repartirnos entre todos nosotros lo poquito que hay. Por eso la tierra es cara y hacer viviendas nuevas es un negocio. Pero el problema entonces está, volviendo a la imagen anterior, en que como todos estos déficits, todas estas desigualdades se están dando, tenemos entonces este tipo de situaciones. Esto también está sumado a la corrupción, el prebendarismo, el manejo político. Yo no desconozco esto, pero tampoco podemos desconocer de que hay una carencia y hay una desigualdad en la distribución de la tierra y de la riqueza. Y esto se refleja un poco en los asentamientos y en las ocupaciones de terreno. Ojo, es importante también que aclaremos y que consideremos de que las ocupaciones de terreno que se dan en nuestro país, la mayoría
aproximadamente el 90% de las ocupaciones se dan en terrenos fiscales municipales, es decir, son de propiedad estatal, de alguna manera. Se dan ocupaciones en terrenos privados, la mayoría de las ocupaciones en terrenos privados en Paraguay son en acuerdo con el propietario, ¿sí? Entonces hay mucha tela que cortar atrás de este tema, las ocupaciones. Volviendo al tema del déficit, entonces esta gente que no tiene tierra, obviamente no puede tener casa, donde va a tener su casa. Y empiezan a aparecer este tipo de situaciones en las periferias de las grandes ciudades, de los grandes centros urbanos, particularmente en Paraguay, en la periferia de Asunción, también en áreas centrales. Y el segundo lugar del país que tiene la mayor cantidad de asentamientos es Caguazú, ¿verdad? En el centro de Paraguay, y eso se relaciona un poco con la migración campo-ciudad que se está dando de todos los departamentos del interior del país y que están migrando no necesariamente a Asunción, sino a ciudades cercanas. Eso también le está pasando a Encarnación. Si investigan un poco van a encontrar asentamientos precarios en la zona de Cambriretá, en la zona de San Juan y en la zona de Capitán Miranda. También sucede, están más escondidos, eso es otra cosa. Tenemos entonces una imagen de un asentamiento precario acá en Asunción, tenemos entonces graves problemas de tenencia de tierra, tenemos problemas obviamente, como se pueden fijar, calidad de la vivienda, calidad del espacio público, servicios, bueno, nada, no hace falta profundizar. Y esto se da acá en Asunción, a lo menos, en la cara de todo el mundo, ¿verdad? No están escondidos, no están a 2000 kilómetros, están acá al lado del Palacio de Gobierno, al lado del Congreso, y todo el tiempo que se inunda se tienen que mover, volver a moverse, bueno, todo un problema que no se puede desconocer. Este es el asentamiento precario que está ubicado al lado de la Universidad Católica. El edificio que ven allá en el fondo es la Universidad Católica en su sede central, acá en Asunción, y convive tranquilamente, sin ningún rubor, sin molestarse con esta situación todos los días, ¿verdad? Que, bueno, a mí particularmente sí me impacta. Y hablábamos un poco hoy a la mañana con María Virginia respecto a la primera charla, la importancia de que siempre nos impacte, ¿verdad? Bueno, pero no es eso lo que les quiero hablar. Entonces, con esto podemos tener una aproximación de situaciones que ustedes ya saben, de cómo está la realidad en Paraguay respecto, por un lado, al tema urbano, de la calidad urbana. Vuelvo a repetir, porque me parece súper importante, Encarnación es un lujo. No digo que no tenga nada que mejorar, muchísimo que mejorar, pero en comparación con las otras ciudades es un lujo. Y por otro lado tenemos el tema de la vivienda, que tiene que ver más con arquitectura en sí misma, lo que ustedes probablemente es que quieran hacer, que tenemos entonces también un montón de problemas, necesidad de vivienda, no solamente vivienda nueva, sino particularmente de mejoramiento de vivienda. Que es un poco lo que veíamos en la primera charla, ¿verdad? Esta necesidad de hacer pequeñas transformaciones. Pasamos entonces a la segunda parte, o al segundo momento de esta conversación, que tiene que ver un poco, por un lado ya vimos el escenario del que se encuentra el país, cosa que ustedes ya saben también, y por otro lado ahora tenemos que entender entonces cómo se construye la institucionalidad al respecto. Esto es un poco, traje esta imagen de mi tesis de maestría, donde yo lo que hice fue analizar la política habitacional de Paraguay, particularmente en un programa que es el programa de FONAVIS, el Fondo Nacional de Vivienda Social. Entonces van a encontrar referencias acá, pero no son tan útiles, pero igual traje este gráfico porque nos marca estos momentos, ¿verdad? En 1954 asume nuestro dictador Stroessner, y en el 64, 10 años después, se funda el Instituto Paraguayo de la Vivienda y Urbanismo, IBU. Seguro le suena el nombre porque en Encarnación está el barrio IBU. Bueno, fue un barrio de viviendas sociales que se construyeron en ese entonces. Parecía que empezamos bien nuestra institucionalidad porque es un instituto de urbanismo. Todo eso se desarmó después. Bueno, empieza en el 64, luego en el 71 aparece el Banco Nacional de la Vivienda, que lo que hace es empezar a generar el sistema financiero, los productos financieros para la vivienda. No voy a entrar en detalles sobre los resultados de esto porque no es el objetivo. Luego, pasado el tiempo, terminó la dictadura, aparece el gobierno de transición con el general Rodríguez, y en el 90
cuando se estaba creando este nuevo país, ¿sí? Cuando se estaba empezando a escribir la constitución nueva que tenemos, esta nueva idea de democracia, se crea el Consejo Nacional de la Vivienda, que es conocido como el CONAVI, ¿verdad? Ahí desaparece ya, si se fijan, la idea del urbanismo, ¿sí? Tiene que ver esto con muchas cosas, lo que habla siempre el profe Cárdenas, el modelo neoliberal, que lo que hace es reducir el Estado, es decir, en este momento, en los 90, yo cuando eso todavía no nací, pero la idea que venía del consenso de Washington y bueno, de los grandes poderes externos a nuestro país y a nuestra escala, tienen que ver con esta idea de que el Estado no tenía que ser grande, de hecho hay gente que hasta ahora lo mantiene, que no tiene que ser grande, que tiene que ser chiquitito, porque el sector privado es el que va a desarrollar el país. Bueno, entonces empiezan a desarmar la institucionalidad y aparece un Consejo Nacional de la Vivienda. 1990. Van sucediendo muchas cosas. A finales de los 90, comienzo de los 2000, hubo una propuesta de desaparecer el CONAVI, ¿sí? Hubo una intención real y según entrevistas que hice en mi tesis, esto se salvó así porque nadie hizo caso nomás, pero hubo una intención real de desaparecer la institucionalidad de la vivienda y del hábitat en Paraguay. Quiero que piensen en relación en este tiempo, los 90, los 2000, con qué pasaba en ese momento. En ese momento empezaron a aflorar por todos lados asentamientos informales, ocupaciones de terreno, las ciudades crecían cada vez más, es decir, la necesidad de vivienda y de hábitat y se iba incrementando, pero por su parte el Estado lo que hacía era achicarse y reducirse. Bueno, el CONAVI se salva, pasaron muchas cosas entre medio, y en el 2010 se cambia la institucionalidad y aparece la Senavitat, que era la Secretaría Nacional de la Vivienda y del Hábitat. Esto fue en el 2010, aparece entonces la Senavitat, que lo que hace es un poco recuperar el rol, o que intenta hacer, recuperar el rol del Estado en cuanto al tema de la vivienda. El problema es que justo en esa época, si se fijan en la línea de abajo, está relacionado con los gobiernos políticos, justo en ese momento Paraguay estaba con muchos cambios políticos, ¿verdad? Entonces, esas inestabilidades políticas hacen que, obviamente, eso afecte la institucionalidad del ministerio. ¿Por qué? Porque cambia el presidente, cambia el ministro, se cambia todo, ¿verdad? Entonces, bueno, el golpe que le hicieron a Lugo, aparece el Partido Liberal ahí cortando el coloradismo perpetuo que estábamos trayendo. Y eh, con la Senavitat yo creo que pasó, particularmente con el gobierno de la ingeniera Soledad Núñez, pasó algo que nunca había pasado antes, por lo menos en la historia reciente de nuestra política, que era el protagonismo nuevamente del poner el tema del problema de la vivienda y del hábitat en el centro de la discusión. Uno puede tener muchas objeciones a las cosas que se hicieron, pero uno no puede negar de que en ese gobierno, en ese periodo, la Senavitat lo que hizo es traer de nuevo el problema de la vivienda y del hábitat en el centro de la discusión. Bueno, esto cambia en el 2013. Bueno, empieza la Senavitat, el gobierno de la ingeniera Soledad, de la mano del presidente Cartes, que tiene también un tinte muy neoliberal y muy tecnocrático, ¿sí? Entonces, la ingeniera Soledad Núñez aparece como secretaria ejecutiva de rango ministerial porque era una técnica que no tenía ninguna carga política, ¿verdad? Que es un poco esta idea también del neoliberalismo, ¿verdad? De que la idea de los técnicos, que con los técnicos se podía solucionar, y eso no es cierto, ¿verdad? De hecho, con la experiencia que tenemos en Encarnación y con lo que hablamos con el director Ishibashi en la charla pasada, veíamos de que los técnicos solos no podemos solucionar porque esto depende de una voluntad política. No se puede desconectar, cuando estamos hablando de urbanismo particularmente, y obviamente cuando hablamos del Estado y las políticas públicas, no podemos desconectar lo técnico de lo político. Forma parte, porque el ser humano es un ser político por naturaleza. Siguiendo con este proceso de construcción de la institucionalidad, aparece entonces en septiembre del 2018 la promulgación de la ley de creación del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Por primera vez en la historia del Paraguay tenemos entonces un ministerio que se dedica al urbanismo, a la vivienda y al hábitat. Se pueden dar cuenta que todas las instituciones o todas las figuras anteriores no eran ministerios, eran secretarías o consejos o institutos que obviamente tienen menor rango, menores responsabilidades y por supuesto menores presupuestos.
Aparece entonces en el 2018 la creación del MU, de la mano también de un nuevo gobierno, en este caso del presidente Mario Abdo, que tiene otra mirada respecto a cómo encarar estos problemas y pone al frente al ministro, que es el arquitecto Dani Durán, como figura técnica porque es arquitecto, pero sobre todo como figura política para poder seguir en este camino. Nos encontramos entonces acá, estamos en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que fue creada desde el 2018, en septiembre del 2018, que porque cambió su figura de institucionalidad, tiene que reestructurarse. Obviamente, como en toda organización, cuando cambia el nombre, cambiaron los objetivos, cambió la misión, cambió la visión, cambiaron las responsabilidades, cambiaron los presupuestos, y eso también obviamente afecta al organigrama. Pero desde esa fecha hasta esta parte, todavía el organigrama del ministerio no está aprobado de manera total, por lo tanto hay muchas acciones, responsabilidades que tienen que cumplir que no lo puede hacer por eso. Lo que sí está claro es que el ministerio se divide en dos brazos, por llamarlo de alguna forma. Por un lado, el Viceministerio de Vivienda e Infraestructura, que está a cargo del abogado Julio Samaniego, y por otro lado, el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, a cargo del arquitecto Jorge Bosch. Lo que se hizo fue tomar la Senavitat, la Secretaría de Vivienda que se dedicaba a la vivienda, ¿sí? a construir viviendas en su mayoría, eh, y tomar todo ese paquete de cosas que se hacían y meter en el grupo del Viceministerio de Vivienda e Infraestructura. Pero entonces lo que se hizo fue todo lo que había, se mete bajo el alero del Viceministerio y entonces el Viceministerio de Vivienda y por su parte el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat entonces tiene como esta hoja en blanco para poder empezar a construir las políticas públicas. Voy a hablar brevemente del Viceministerio de Vivienda e Infraestructura. En general, lo que maneja el Viceministerio de Vivienda tiene que ver con este enfoque del déficit cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, casi todo. De los 11 programas, de los 12 programas que tiene actualmente el Ministerio, 11 son para construir viviendas. 11. Tenemos el Fondo Nacional de la Vivienda Social, que es esto que les decía que yo había investigado en mi maestría, que eso se merece una charla aparte, el tema particular de Fonavis. Bueno, el Fonavis como programa construye el 54% de todas las viviendas, es decir, Fonavis hace más de la mitad, y luego tenemos los distintos otros programas que construyen también vivienda de distintas formas. Por ejemplo, Xetapui es un programa que está financiado por el gobierno de Taiwán y lo que hace es construir barrios de vivienda con una plaza y vereda y cositas así, pero se piensa mucho en la vivienda. Sembrando Oportunidad es un programa que está relacionado a la vivienda más rural y es un programa que no es solamente de vivienda, sino también está relacionado con el Ministerio de Agricultura, con la INDERT, con la SAS y con otras instituciones que buscan fortalecer el espacio rural, las viviendas económicas, que son viviendas a través de créditos, FOSEM, que también construye viviendas, pero con fondos del Mercosur, por eso se llama FOSEM, Arendá, y así pueblos originarios, que está dirigida a la población indígena, y así distintos programas que lo que hacen es construir vivienda. Y por otra parte, el único programa que existe actualmente que está enfocado en ese 87% de déficit es el proyecto Amavit, es decir, un programa de mejoramiento cualitativo de vivienda para el área metropolitana y que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Podemos ver entonces que el interés de nuestra política, de nuestra institucionalidad, siempre ha sido construir viviendas y de hecho se sigue manteniendo eso, ¿verdad? El programa de déficit cualitativo se llama Proyecto Amavit, ni siquiera, o sea, hasta tiene el nombre de otra institución que es multilateral, ¿verdad? Entonces, para que dimensionen. Y obviamente está dirigida solamente al área central. Hay un grave problema ahora que yo vivo acá en Asunción y que estoy acá trabajando, obviamente hay un problema de centralismo a morir, ¿verdad? Todo sucede acá, todo está enfocado acá, y bueno, el resto del país vive, sobrevive. Y por el otro lado, tenemos entonces el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, que lo que hace es tomar algunos proyectos urbanos que estaban surgiendo en la anterior figura, en el anterior organigrama, bajo la figura de proyectos estratégicos. Entonces,
con la ingeniera Soledad Núñez se creó ese departamento que lo que hacía era buscar un poco ese cambio de paradigma. Y de esos proyectos estratégicos salen el proyecto de mejoramiento integral de Chacarita Alta, que es un proyecto también financiado por el BID, que lo que está buscando es hacer una relocalización y un mejoramiento de parte de la Chacarita. Algunos de ustedes probablemente que participaron en la Bienal del año pasado, si vinieron a Asunción, conocieron la Chacarita, saben un poco de lo que les estoy hablando. También hay otros proyectos, proyectos urbanos que se relacionaron con esto, como por ejemplo el caso del barrio San Francisco, que seguro también conocen, fue también de la mano de esta idea de proyectos estratégicos. Hay otro proyecto parecido al barrio San Francisco que se llama Barrio San Blas, que está también ahora en ejecución. Y un último tema que me parece súper importante, que también fue promovido desde el gobierno de la ingeniera Soledad, el Comité Nacional de Hábitat, que es un espacio donde conversan, discuten y confluyen todos los actores, agentes, instituciones relacionados con el tema del hábitat. Está compuesto por aproximadamente 74, 76 organizaciones que en ese comité construyeron, bueno, parte de lo que fue el informe de Paraguay para Hábitat 3, se construyó también desde ahí la Política Nacional de Vivienda, me imagino, si no la conocen, existe eso. Y obviamente ahora en este último tiempo está un poco dormido ese comité, pero la idea es volver a reactivarlo. Entonces, dentro del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat se empiezan a pasar estos programas urbanos y aparece la posibilidad, como les decía, de este lienzo en blanco para poder construir políticas, proyectos, planes respecto al espacio urbano y al hábitat. Pero ¿qué pasa? No hay presupuesto, primer problema. Número uno, todavía no está, como el organigrama todavía no está bien definido, los presupuestos no están muy claros. Todo esto se suma a las restricciones del gasto público, es decir, está ahora, bueno, del año pasado, prohibido contratar nuevos funcionarios, prohibido crear nuevas direcciones, prohibido porque tiene que ver con un contexto nacional de crisis, de corrupción y de falta de dinero, y que eso se acentuó un poco con el tema del COVID, ¿verdad? Em, Cuando empezó este año y quisimos empezar a pedir más presupuesto, a pedir más espacio para poder construir las políticas que queríamos hacer, aparece entonces el tema del COVID, que lo que hace es dar prioridad, el Poder Ejecutivo toma la decisión de dar prioridad a otros temas, ¿verdad? Que obviamente son muy evidentes, muy obvios. Entonces, obviamente, no se puede pedir presupuesto, no se puede, no se puede, no se puede. Y aparece esta idea del gobierno central, del Poder Ejecutivo, de la mano un poco también del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no voy a entrar en detalles en eso, pero aparece entonces esta idea de utilizar la infraestructura como desarrollo económico. Mis alumnos y mis alumnas que si están, saben que yo estoy en total desacuerdo con eso, ¿verdad? La infraestructura puede servir como desarrollo económico, pero no puede ser el motivo por el que se desarrolla infraestructura. La infraestructura se tiene que desarrollar, pero para mejorar la calidad de vida de las personas y como consecuencia se genera el desarrollo económico. Pero obviamente los políticos no lo ven así, ni los economistas tampoco, y bueno, entonces al final este gobierno lo que decide es utilizar la infraestructura como desarrollo económico y de hecho en el plan de reactivación económica post-COVID o en el COVID, la estrategia que van a utilizar es también de desarrollo de infraestructura y de construcción de vivienda, ¿verdad? Entonces siempre el tema de la construcción está presente, ¿verdad? Y entonces, como todo este escenario se presenta así, y de todas formas la gente sigue sin tener vivienda, sigue sin tener espacio de dignidad, sigue sin tener calidad de vida, la urgencia hace que tengamos que hacer cosas igual. Entonces aparece esta oportunidad, esta idea de empezar a actuar con otras instituciones o con otros agentes clave para poder de alguna manera buscar cumplir los objetivos, ¿verdad? Y aparecen entonces los distintas políticas, planes y proyectos en base a este contexto. Entonces lo que hice al comienzo fue hablar un poco del contexto de Paraguay en general, cómo nos encontramos en estas dimensiones, luego hablar un poco de cómo se construye la institucionalidad, cuál es el estado actual, cómo se organiza la estructura del ministerio y cuál es la situación real del viceministerio en la actualidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. No hay presupuesto, hay muchas restricciones, hay prioridades a otras cosas,
está el tema del desarrollo de la infraestructura como desarrollo económico, y entonces existe esta opción de actuar en red para poder responder a las necesidades. En base a eso, entonces, les paso a mostrar ya específicamente las políticas, planes y proyectos con los que estamos trabajando actualmente. Primero, el primer sacudón o el primer impacto con el que se encuentra el ministerio es que el Ministerio de Obras Públicas decide construir, con otras instituciones igual, decide construir todos los edificios del ministerio en el puerto de Asunción, ¿verdad? No voy a entrar en detalle sobre ese proyecto porque me parece que es un total desacierto sumar y acumular en un solo espacio todas las oficinas del ministerio, deshabitando el centro histórico, acogotando la Loma San Jerónimo, destruyendo el puerto histórico, bueno, ese es otro cuento. Pero se están construyendo estos edificios, estas oficinas, por lo tanto lo que va a pasar es que todos los ministerios que se van a ir a tener sus nuevas oficinas allí, van a abandonar sus edificios del centro histórico, donde ahora están actualmente, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Vivienda, el Urbanismo, Vivienda y Hábitat se encuentra también en esa situación, y la idea es que el año que viene se terminen estos edificios, y el edificio que ven ahí a la derecha es el Palacete Chirife, es ahora actualmente la oficina del ministerio. Entonces, este edificio se va a deshabitar y tenemos que mudarnos entonces al puerto. ¿Qué va a pasar con este edificio? Se toma la idea, entonces esto es una idea, un proyecto del ministro particularmente, esta idea de utilizar estos espacios existentes que son de propiedad del ministerio para empezar a generar espacios que actualmente no existen, ¿verdad? La idea es generar un museo de urbanismo y vivienda de acceso público en ese edificio que es patrimonial, que está protegido por la Ordenanza de Protección del Patrimonio Histórico, y que obviamente necesita restauración, remodelación, etcétera, pero la idea es utilizarla como un museo de urbanismo, y hay otros edificios que están al lado y cruzando la calle que van a ser utilizados para la Biblioteca de Urbanismo y Vivienda, la Biblioteca Nacional de Urbanismo y Vivienda, y también se va a generar un archivo histórico en relación a todos los documentos, procesos, planes, proyectos, etcétera, todo lo que aparezca o todo lo que está de documento histórico en el ministerio. Hay muchísimo, pero está todo tirado en una piecita, imagínense, ¿verdad? Cómo está eso. Entonces la idea es poder eso, utilizarlo como archivo para que cuando ustedes, estudiantes o arquitectos o investigadores, necesiten tener acceso a esa información, la idea es que exista ese espacio y poder acceder, porque si ustedes se van hoy al ministerio a pedir alguna información, bueno, ¿verdad? Súper complicado, no se encuentra nada y nadie te contesta. La idea es subsanar un poco con este proceso, con estas ideas. Otra de las líneas de acción o otro frente de ataque que está teniendo el viceministerio es este tema de la formación de capacidades técnicas, ¿verdad? Viene un poco de la mano con lo que veníamos conversando en las demás charlas, de que hay un grave problema respecto a la cultura de la planificación, pero no solamente respecto a la cultura, sino también respecto a el conocimiento que tenemos los arquitectos y arquitectas realmente sobre urbanismo y planificación. Es poquísimo. O sea, poquísimo. Entonces, frente a esa debilidad o esa ausencia de capacidades técnicas, existen al menos tres grandes acciones que se están tomando. Por un lado, se generó ya y se está empezando a aplicar un programa de capacitación a técnicos del MUB. En el MUB existen aproximadamente 700 funcionarios, de los cuales existen solamente 88 arquitectos y arquitectas. El resto de todos los funcionarios son administrativos. Entonces tenemos en todo el ministerio solamente 84 arquitectos y arquitectas. Y de estos 84 profesionales que son técnicos, prácticamente ninguno o muy, muy pocos tienen formación en urbanismo y en planificación. Y también pasa otra cosa, que la mayoría de los técnicos que están actualmente trabajando en el ministerio son de otra formación, ¿verdad? Con otras perspectivas. La mayoría son gente ya de más edad, imagínense, no sé, 50, 40, 50 años, que fueron formadas en la universidad con esta idea del movimiento moderno, ¿verdad? De que esta nueva perspectiva, el nuevo urbanismo, las nuevas ciudades, los ODS, la agenda urbana, nada de eso está en su conocimiento de formación, ¿verdad?
Entonces aparece esta idea del programa de capacitación del MOOC para poder actualizar la capacidad técnica interna de la institución respecto a los nuevos desafíos del urbanismo que tenemos, ¿verdad? Esto viene de la mano también con convenios que se están firmando ahora en este mes con otras instituciones, universidades y también el programa Becal para empezar a generar maestrías y diplomados en relación al urbanismo, al derecho urbanístico, a la economía urbana, a periodismo urbano también, que se van a dictar acá en Paraguay, ¿verdad? La idea es empezar a formar profesionales a través de maestrías y diplomados en relación al urbanismo, pero no solamente arquitectos o arquitectas. Entonces la idea también es, en derecho urbanístico, por ejemplo, hay muy pocos abogados que manejan ese tema, ¿verdad? Entonces la idea es también formar en eso. Hay muchísimos abogados en el país y abogadas, pero casi nadie se dedica a temas urbanísticos, ¿verdad? Y que se requiere, bueno, ahí más adelante les voy a contar por qué también es tan importante. Por otro lado, también se está diseñando un programa municipal de fortalecimiento de capacidades técnicas. Esto está de nuevo de la mano con lo que veníamos hablando en las otras charlas, ¿verdad? Que los municipios generalmente no tienen la capacidad técnica suficiente para tener que hacer el ordenamiento del territorio, ¿verdad? Entonces, y también pasa otro problema grave en las municipalidades que tiene que ver con la rotación constante de personal, ¿verdad? Entonces, viene un nuevo intendente, una nueva intendenta y le trae a su gente y luego cuando viene el siguiente le echa a todo el mundo, le contrata a nueva gente. Bueno, todo eso hace que sea muy difícil fortalecer las capacidades técnicas. Entonces hay muchos problemas que van enlazados a esto, pero se está tratando de generar este programa municipal a través de una dirección de desarrollo municipal que lo que está haciendo es generar un programa y obviamente después pensar en cómo vamos a ir aplicando a los municipios estos temas. Otro frente de acción súper importante que se está viendo ahora, y de hecho hoy, esta tarde, tuve una reunión de 2 horas y media sobre esto, que es el ordenamiento urbano territorial, ¿verdad? Hoy la profe María nos contaba un poco cuál es la situación de eso en el Paraguay, cuáles son los problemas y también con los análisis que estuvieron haciendo los chicos y las chicas pudimos ver de que se aplica de cierta manera ciertas cosas, pero en realidad esos planes, esos programas no responden a las necesidades, no se construyeron de manera participativa, hay muchas deficiencias porque lo que buscamos siempre es responder nomás al requerimiento, ¿verdad? Entonces, la Secretaría Técnica de Planificación les puso un plazo a los municipios para que presenten sus planes de desarrollo municipal y por eso nomás es que todos presentaron, ¿verdad? Pero así como dijo la profe María, van a encontrar en la página de la STP todos los planes de desarrollo municipal y tómense el tiempo de abrir algunos al azar y se van a dar cuenta de que algunos son una burla, ¿verdad? Entonces tenemos que ir más allá, ¿verdad? No podemos solamente exigir que entreguen, porque si nos quedamos solamente en el exigir que entreguen, va a pasar lo que ya pasó, ¿verdad? Que entregan cualquier cosa. Y los municipios no están teniendo esta capacidad de poder afrontar este problema, principalmente por dos aspectos. Uno, por interés político y otro, por la capacidad técnica, ¿verdad? Entonces, en vista de este escenario, lo que se está haciendo es, por una parte, se está generando, se está proyectando, diseñando una ley de ordenamiento territorial. Y Paraguay no tiene ninguna ley que hable al respecto, solamente tenemos la ley orgánica municipal que le obliga a los municipios a tener planes de ordenamiento territorial, pero no tenemos una ley que regule eso. Bueno, entonces se está generando a través de una mesa interinstitucional en el Congreso Nacional eh, esta ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Que ahora con la coyuntura del COVID, ¿verdad? Acuérdense también, y quiero que piensen en el proceso, cuando se presenta eh, una ley se puede presentar de distintas formas. En este caso lo que se hace es que miembros del Poder Ejecutivo, los ministerios, etcétera, van a presentar su propuesta en una comisión del Congreso y a través de esa comisión se va a presentar al Pleno para que se apruebe o no, ¿verdad? Pero obviamente cuando uno presenta un proyecto, la idea es tener conversado ya esto con los senadores y diputados para que lo aprueben, ¿verdad? Entonces hay todo un tema ahí de voluntad política, de coyuntura, de acuerdos, de negociaciones, ¿verdad? Que escapan de lo técnico también, ¿verdad? Entonces, ese proceso está en construcción, esa ley de ordenamiento se está gestando actualmente en el Congreso Nacional y se espera poder presentarse este año, ¿verdad? Pero no hay un plazo fijo. Por otra parte, además de la ley de ordenamiento territorial, se está trabajando también
en la elaboración o el apoyo de elaboración de planes de ordenamiento territorial en algunos municipios de manera muy particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la ley orgánica municipal, esto es potestad del municipio, es decir, el municipio tiene que estar interesado, tiene que tener las ganas de hacer, tiene que querer hacer su plan de ordenamiento. El ministerio o ninguna institución, nadie puede obligarle al municipio que haga su plan de ordenamiento. Ninguna institución puede hacerlo. El municipio tiene que querer hacerlo o la sociedad de ese municipio, de ese distrito, tiene que obligarle a su intendente o su intendenta que quiera hacer el plan. Esa es una gran dificultad y una realidad que no hay que desconocer. Entonces ahora actualmente se está trabajando en el caso de Bahía Negra, se está haciendo un plan de ordenamiento en la comunidad de Bahía Negra, es una comunidad chaqueña, está en la frontera norte de nuestro país. ¿Por qué Bahía Negra? Porque hay todo un tema de desarrollo agrícola en el Chaco que está poniendo en peligro los valores naturales que tenemos allí, sobre todo el pantanal. Entonces, si no saben lo que es el pantanal chaqueño, pongan en internet pantanal y se van a morir de la belleza natural y bueno, y sobre todo esa es la zona de recarga de los acuíferos, ¿verdad? Entonces hay todo un tema ahí de humedales, de pantanal, de biodiversidad que hay que proteger y que se está viendo amenazada por el avance del desarrollo agrícola. Frente a esa lucha de intereses en el territorio aparece entonces la idea de, o la iniciativa de generar este plan de desarrollo para Bahía Negra, que está ahora en etapa final, están elaborando ya no solamente el plan de ordenamiento, esto a través de una consultoría, no solamente el plan de ordenamiento, sino también se está elaborando la ordenanza, ¿verdad? Porque lo mismo que pasó en Encarnación, ¿verdad? Está el plan, todo lindo, pero después la autoridad no quieren aprobar y la excusa siempre es, no, porque eso no se puede lo aplicar, porque son todo palabras y nosotros necesitamos una ordenanza. Bueno, entonces en vista eso en Bahía Negra se está haciendo el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento y estos dos productos se suman con un tercer producto que es la ordenanza para que cuando se entregue el plan de ordenamiento la Junta tenga que aprobar nomás ya, ¿verdad? Esa es la idea. Esto, bueno, tiene este contexto que les decía de la importancia del pantanal, ¿verdad? Después hay otras propuestas también que se están dando en Atirá y en otros dos municipios del interior, pero quiero entrar en detalle en los planes de ordenamiento que se están haciendo acá en el área metropolitana de Asunción, de la mano de un proyecto del PNUD, que voy a contarle un poco más adelante, pero estuve hoy en esa reunión y se está haciendo a través de una consultoría donde se está empezando recién. Se está levantando, se está generando la base de datos para hacer planes de ordenamiento en 11 municipios del área metropolitana en el marco de este proyecto del PNUD. Y justamente en la reunión que tuvimos hoy nos estaban mostrando este tema del GIS y de la dificultad que tenía la consultoría para poder levantar estos datos que no están en ningún lado. Entonces, bueno, una construcción y un trabajo súper difícil porque necesitamos estos datos para poder recién empezar a pensar cómo va a ser el plan de desarrollo. Imagínense que estos son 11 municipios. En el caso, bueno, contaba el arquitecto Ishibashi, en el caso de Encarnación, cuando llegó Ecosistema Urbano y ganó la consultoría para hacer el plan de ordenamiento, se encontraron con eso, ahora llegaron al municipio y no estaban los datos, tuvieron que construir datos, levantar datos, y eso es un trabajo extra al plan de ordenamiento. Esos datos deberían existir ya, estar disponibles, accesibles. Bueno, esos son los desafíos que, como les digo, van apareciendo en todos los municipios. Entonces están estos planes de ordenamiento urbano territorial que se están haciendo en estos 11 municipios del área metropolitana en paralelo, en conjunto, a través del programa del PNUD, donde el ministerio lo que hace es hacer el acompañamiento a estos procesos. Y finalmente, en este mismo tema de ordenamiento urbano territorial, aparece esta dirección de desarrollo municipal, donde se está enfocando, se quiere enfocar el apoyo del ministerio. Vuelvo a decir apoyo, ¿por qué? Porque los planes son potestad del municipio. Entonces lo que puede hacer el ministerio es apoyar al municipio que quiera hacer un plan. Entonces la Dirección de Desarrollo Municipal lo que está planificando para este año es generar este apoyo al fortalecimiento de la capacidad local para poder hacer los planes de ordenamiento en aquellos municipios que van a recibir el impacto de las obras de infraestructura. Entonces,
siempre cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con el puente de Chacoí? ¿Y qué es lo que va a pasar al otro lado? ¿Dónde es lo que está el plan de desarrollo para el Chacoí? Bueno, y eso depende de la municipalidad de Villa Ayes, ¿verdad? Que es el territorio. Entonces, lo que hace el ministerio en este caso, lo que está tratando de hacer es apoyar a la municipalidad local para que pueda responder al impacto que va a tener este puente en el municipio para que pueda tener su plan de ordenamiento. Lo mismo pasa en Presidente Franco con el puente que se va a hacer con Brasil, ¿verdad? La idea es apoyar al gobierno local para que pueda generar sus herramientas técnicas locales para poder generar los planes de ordenamiento, para poder contener un poco lo que va a significar la construcción de nuevas obras. Entonces, en general, en cuanto a ordenamiento urbano territorial, este es el escenario desde el gobierno central, ¿verdad? ¿Y qué pasa en Encarnación? ¿Por qué no hablo de Encarnación? ¿Por qué? Porque en todas estas reuniones que hay sobre esto, bueno, Encarnación siempre lo está bien, ¿verdad? Y según, me pasan muchísimas reuniones, según muchísima gente acá en Asunción, Encarnación tiene plan de ordenamiento y por eso lo que es Encarnación es tan purete, ¿verdad? Entonces yo levanto la mano y digo, Encarnación tiene plan de ordenamiento, pero no se aplica, porque, y cuento toda la historia, ¿verdad? Entonces, se vendió un poco el cuento por acá de que se aprobó el plan y que por eso lo que Encarnación es purete, ¿verdad? Pero no, es tanto así, por eso es que tal vez de Encarnación tenemos que hablar un poco más fuerte para que nos escuchen acá sobre estos temas. Otra dimensión o otro tema que están tocando también, o que estamos tocando también desde el viceministerio, es este proyecto de tren de cercanías. Este es un proyecto de FEPASA, que es Ferrocarriles del Paraguay S.A. Este es un proyecto que está encarado por FEPASA, con el acompañamiento del MOPC, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el MUP lo que hace es entrar, principalmente hasta ahora lo que se logró es entrar en el aspecto social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de este trayecto del tren de cercanías, que ya existía este tren, ¿verdad? Entonces, esto es un trayecto que ya existe. La mayoría de estos espacios ya están ocupados, ¿verdad? Como veíamos en las imágenes de la primera charla hoy en el caso de Buenos Aires, bueno, lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo ahora es empezar a hacer el levantamiento de cuántas familias son, en qué situación están, etcétera, etcétera, porque hay que reubicar a estas familias y el Ministerio de Vivienda está generando un programa para poder reubicar a estas familias de los distintos distritos por donde va a pasar el tren de cercanías. Esta reactivación se va a hacer por tramos, por etapas. Hasta ahora, tengo entendido, si no estoy equivocada, el primer tramo llega hasta Luque, desde Pacaraí hasta Luque, y lo que se está haciendo es el relevamiento, ya está terminado de todas las viviendas y familias que viven en Pacaraí, Patiño, Areguá, todo el relevamiento, eso ya está realizado y se está pensando en la reubicación. Es importante también, por eso traje esas imágenes, es importante que consideren que la ocupación de las tierras que están en base a las vías del tren no son solamente ocupaciones de gente pobre, ¿verdad? De hecho, ahí pueden ver la imagen del Club Libertad, ¿sí? Del Club Libertad, de gente de mucho dinero, que también construyó un pedazo de su gradería sobre las vías del tren que están acá cerca de mi casa. Acá ya llegando en esa zona donde pueden ver la imagen ahí que dice Botánico, entre Botánico y Estación Central. Bueno, ahí en ese trayecto está el Club Libertad que construyó la mitad de su gradería encima de las vías del tren, ¿verdad? No hay solamente el Club Libertad, hay edificios, hay departamentos, también hay gente viviendo en precariedad, hay de todo tipo, ¿verdad? Lo que hizo la gente fue, bueno, vamos a ocuparnos más ya, así total, no se va a hacer nunca más el tren, ¿verdad? Entonces hay un problema grande respecto a eso. Y bueno, el proyecto en general del tren de cercanía lo que busca es que sea un sistema de tren ligero, confiable, confortable, puntual, utilizando la franja de dominio de estaciones del ferrocarril histórico que ya existían, ¿verdad? La idea es hacer un tren rápido, que no tenga muchas paradas, sino que traiga a toda esta gente que vive en áreas más periféricas al centro y que eso se complemente con un sistema de buses y que pueda volver a distribuir a la población que viene en tren, ¿verdad? Imagínense la complejidad de poder diseñar esto con todas las instituciones que tienen que estar, con todos los intereses que tienen que estar ahí, ¿verdad? Bueno, entonces es difícil. Pero bueno, esto está avanzando. Todavía no está definido el tipo de tren, todavía no está, muchas cosas aún no están definidas, se están definiendo en el proyecto, en esta mesa interinstitucional, pero es un proyecto que está avanzando y en el que se está trabajando.
Luego, otro proyecto que también está dentro de las prioridades del viceministerio es el Plan Maestro para el Desarrollo del Bañado Sur. Ahí pueden ver las imágenes. Eso que está en amarillo es el Bañado Sur, por si no lo conocen ustedes, es una de las zonas de precariedad más grandes de Asunción. Es un asentamiento precario que está ahí como hace 60, 70 años. Mucha gente vive ahí desde hace mucho tiempo. Y a través de una cooperación con la Internacional de Corea, con la COICA y con el LHC, se está trabajando en una cooperación para el desarrollo de este plan maestro en el Bañado Sur. Este plan maestro va a beneficiar a unas 12.000 familias que están viviendo en unas 1.200 hectáreas. No es que se le va a sacar a la gente de ahí y se le va a mandar a otro lado. No, la idea es que las familias se mantengan en ese lugar y lo que se está buscando es una reconversión no solamente espacial, sino una consideración ambiental. Hay grandes problemas de contaminación ahí, hay un vertedero, hay muchas cosas, se está previendo un relleno sanitario. Esto es un proyecto que está en desarrollo y también se está buscando la generación de corporaciones públicas, empresas públicas, para que puedan gestionar estos grandes proyectos, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar en el detalle que es una empresa pública, pero la idea también es empezar a generar corporaciones y empresas públicas para que desarrollen este tipo de proyectos. ¿Qué pasó con el proyecto de Bañado Sur? Que todo el equipo de técnicos coreanos, que era un equipo de 12 personas más o menos, que vinieron de Corea exclusivamente para trabajar en esto, con el tema del COVID se fueron todos a Corea, ¿verdad? Obviamente están ahí y no sabemos cuándo van a volver. Se está trabajando en el plan maestro desde Corea, ellos están haciéndolo igual, pero obviamente no va a llegar a un punto en el que no se va a poder avanzar porque se requiere que estén aquí para poder desarrollar eso. Entonces, yo creo que este proyecto va a tener ahora una pausa obligada por eso. Acá estaba lo que les decía, esta gran cooperación que se está trabajando con la PNUD, que es el Programa Nacional de Desarrollo Humano, que lo que busca es, particularmente con su proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas vía la sustentabilidad, es un proyecto de 4 años que termina en el 2022, que tiene esos 4 componentes o esos 4 logros que ustedes ven ahí, ¿verdad? El primer componente está relacionado a generar un marco funcional para una ciudad verde sostenible que mejora la planificación urbana integral. Entonces, en ese primer logro está todo este tema que les decía de los planes de ordenamiento, de la ley de ordenamiento, etcétera, que se está buscando generar ese ambiente, medio ambiente ideal para la planificación en el área metropolitana. El siguiente componente tiene que ver con la movilidad y transporte sostenible. Se está trabajando también en todo el tema de la movilidad con este programa de la PNUD. Obviamente hay muchos desencuentros porque hay que trabajar con el MPC, con muchas otras instituciones al respecto, con los municipios, pero si empiezan a investigar se van a dar cuenta de que ya existen varios productos relacionados. Por ejemplo, ya está licitada y ya están los resultados de una red de 600 kilómetros de ciclovías para el área metropolitana. De esas 600 kilómetros de ciclovía se hizo el anteproyecto de 4, creo que eran 200, y ahora se está haciendo el proyecto ejecutivo de 60 kilómetros de ciclovías para el área metropolitana, y de ese proyecto ejecutivo de 60 kilómetros se van a construir 20 kilómetros. Pero por lo menos la idea es dejar esto por sentado. También también tienen otro objetivo que es mejorar la gestión de los residuos del área metropolitana, el mejoramiento o el manejo de las áreas protegidas de la infraestructura verde y la difusión de las lecciones aprendidas y monitoreo y la evaluación de este proceso. Particularmente en todos estos grandes proyectos, lo que hace la PNUD es trabajar en mesas con las distintas instituciones involucradas, y a lo largo de estos 4 años del proyecto, el ministerio estuvo participando en distintos temas. A mí me tocó particularmente participar en este proyecto de la PNUD desde 2 lugares. El año pasado estuve trabajando con una consultoría de captura de plusvalías, haciendo del otro lado, así nosotros teníamos que, bueno, yo estaba con un equipo chileno donde teníamos que diseñar un mecanismo de captura de plusvalías para el área metropolitana, y ahora desde este año me toca estar desde el lado del ministerio, como en algunas de estas distintas mesas, ¿verdad? Jimé, te consulto un ratito. ¿Querés las preguntas? Te hago todas al final Todas, nomás.
al final estoy terminando ya, sí, terminando. Dale, Al final. súper, súper, súper. Y particularmente, como les decía, en este proyecto estamos ahora mismo trabajando en tres temas específicos. Por un lado, el manual de arborización e infraestructura verde, que está por terminarse como en un mes y medio más. La idea es, no sé si conocen la guía de arborización del área metropolitana, que, que ya existe, que ya está publicada, que a mis alumnos, si ya le pasé, que muestra un poco todos los tipos de arborización para el área metropolitana. Este manual de arborización e infraestructura verde viene también en este proyecto, pero está dirigido a los 256 municipios del país y lo que busca es darle esta perspectiva urbana o esta consideración de la arborización en el espacio urbano como infraestructura verde, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos caminar más, para que podamos, lo que hablamos siempre, ¿verdad? Eso está a punto de salir y obviamente apenas salga yo les voy a compartir ese manual que yo creo que va a ser súper útil para los municipios. Luego está esta mesa de plan de ordenamiento que les decía, donde hoy nos estaban contando cómo está avanzando la consultoría sobre eso. Y también estamos en la mesa de áreas verdes, porque se está también trabajando con las áreas verdes acá en el área metropolitana, donde se van a considerar distintas áreas verdes, como por ejemplo el Parque Caballero, el Jardín Botánico, etcétera, para generar corredores verdes y una conexión de todas las áreas verdes en el área metropolitana. Y finalmente, otro tema que estamos tocando con el programa de las Naciones Unidas es el acompañamiento y seguimiento al barrio San Francisco, ¿verdad? El barrio San Francisco fue construido con plata de Itaipú, pero con un acompañamiento de la Senavitat en ese momento, y el trabajo de la Senavitat del Ministerio, ya terminó en cuanto a la construcción de la vivienda y del espacio, pero ahora se está haciendo un acompañamiento porque, como se pudieron entrar por las noticias, hay muchos problemas sociales en San Francisco, ¿verdad? Cosa que era evidente que iba a pasar, y lo que se está buscando es generar otro tipo de acciones en ese mismo barrio. Se está planteando la idea de hacer una planta de manejo de residuos, porque la mayoría de la gente de San Francisco se dedica al reciclaje, a juntar reciclaje y vender. Entonces la idea es poder tener en el barrio de San Francisco un espacio de recepción de residuos, de separación, de clasificación, para que la comunidad pueda vender eso de manera conjunta a través de una cooperativa, para que su trabajo sea más digno también. Entonces es un proceso que también se está trabajando ahora con la PNUD para San Francisco. Y finalmente, otra gran cooperación con la que estamos trabajando desde el viceministerio es con el Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente en este momento en dos proyectos importantes. Por un lado, el programa Patrimonio Vivo, que está relacionado al Centro Histórico de Asunción. La idea es aplicar esta metodología Patrimonio Vivo del BID, que ya se utilizó en Montevideo, Buenos Aires y no sé otra qué ciudad. Empezó esta consultoría o este programa específico empezó el lunes, así que está súper nuevo. Y lo que se busca es, a través de esta cooperación del BID, poder reactivar por fin, de alguna manera, lo que sucede en el centro histórico de Asunción. Y obviamente esto está relacionado al Parque Caballero, al puerto, a la bahía, a lo que pasa en el Bañado Sur, a lo que pasa en el Bañado Norte, muchos temas que se están relacionando con este tema. Y también dentro de este contexto se están teniendo conversaciones con Salvador Rueda, me imagino que todos saben quién es Salvador Rueda, para que pueda venir como asesor del ministerio para el tema del Centro Histórico de Asunción, ¿verdad? Ya el señor Salvador Rueda ya vino a la oficina del ministerio, ya se tuvieron entrevistas con él, y hay que cerrar eso. La idea es que él pueda aplicar un poco todas sus teorías de supermanzana, todo esto que él está trabajando con ecología urbana allá en Barcelona, y que eso pueda de alguna manera aplicarse aquí en el centro histórico, ¿verdad? Si eso se logra, si eso se cierra, va a ser, yo creo, un golazo para todos nosotros, ¿verdad? Como país, digo. Y finalmente, el gran proyecto en el que estamos ahora en este último mes es otra metodología también del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama la metodología ICES. Es la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que ya fue aplicada en diversos países de Latinoamérica, que lo que busca es generar un diagnóstico de la situación urbana en ciudades emergentes y sostenibles a través de una misma metodología, para poder comparar también ciudades latinoamericanas, ¿verdad? En el 2015 ya se aplicó la metodología ICES en Asunción,
lastimosamente no se hizo nada con esa información, pero ya se tuvo esa experiencia y ahora lo que el BID va a hacer es, va a colaborar eh, para aplicar la metodología ICES en el caso de Carmelo Peralta, que es otro de los municipios que va a estar afectado por el tema del corredor bioceánico, ¿verdad? Entonces también en el Chaco, esto empezó hace como 2 semanas, 1 semana y media también este proyecto, donde lo que se va a hacer es trabajar con el municipio de Carmelo Peralta, aplicando esta metodología ICES, para que en base a este diagnóstico de ICES se pueda hacer el plan de ordenamiento, previendo el impacto que va a tener la construcción del corredor bioceánico y del puente que se va a hacer ahí con Brasil, ¿verdad? Entonces estos son los grandes proyectos y quiero terminar con los desafíos. Yo creo que son un poco obvios, le fui contando un poco con tal sinceridad también cómo se maneja y lo que pasa, las debilidades, las carencias. El gran desafío que tiene el MUV, el Ministerio, en la actualidad es el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Les conté el proceso histórico, es difícil el camino que ha recorrido nuestra política habitacional y urbana a lo largo de toda nuestra historia. Para darles un ejemplo, en Chile el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tiene 100 años. De hecho, cuando yo estaba viviendo allá, cumplieron 100 años y publicaron un libro así de gordo con todos sus proyectos, planes, programas y políticas en estos 100 años. Imagínense una institución de 100 años que esté trabajando el tema de la vivienda y del hábitat. Te podés equivocar, claro que podés hacer mal, pero si vos estás siguiendo un trabajo metódico durante 100 años, algo vas a sacar, ¿verdad? Bueno, entonces ese proceso nosotros no lo tenemos, entonces la institución tiene que fortalecerse y principalmente esto se da con la asignación de presupuesto, ¿verdad? Sin presupuesto no se puede hacer nada, ¿verdad? Sin tener la capacidad monetaria no se puede hacer nada. Entonces, como el ministerio no tiene ningún ingreso, ¿verdad? No, el ministerio no tiene nada para decir voy a cobrar esto, voy a hacer esto para tener plata, sino que depende de una asignación de presupuesto. Y luego cuando el gobierno central, a través de la figura del presidente, asigna un presupuesto para el ministerio, al interior del ministerio se vuelve a reasignar según las prioridades, ¿verdad? Entonces ese es un tema complicado que ahora con el tema de la crisis económica, con el COVID, todo eso va a empeorar, ¿verdad? Eh, el otro gran desafío es el tema de la capacidad técnica en todos los niveles de gobierno, ¿verdad? No solamente a nivel interno, sino que como veníamos hablando, necesitamos que en los distintos lugares, en las distintas instituciones, en los distintos roles, exista gente preparada para que pueda responder a esa demanda, ¿verdad? No puede existir gente que trabaje en un municipio, en un ministerio, que no sepa manejar GIS. En los tiempos en los que corren, no puede haber gente que no sepa manejar GIS. Tiene que saber si es una herramienta de cómo manejar AutoCAD. Tenés que saber dibujar en tus proyectos arquitectónicos en la máquina. Bueno, con el urbanismo pasa lo mismo. Necesitas manejar sistema de información geográfica. Entonces, esas capacidades no hay en los municipios hoy, ¿verdad? Entonces, imagínense que estábamos en la reunión de hoy, donde estaban los 11 municipios del área metropolitana, y el consultor tenía que explicar qué era SIG, cómo se usa SIG, cómo teníamos que abrir, ¿verdad? Siendo que eso es algo que tiene que estar sabido, ¿verdad? Entonces, ese es otro desafío, pero gigantesco, que tiene que ver con corrupción, cómo se manejan los municipios, cómo se manejan las instituciones, los concursos públicos. Bueno, un problema que nos excede, ¿verdad? Pero finalmente yo creo que el desafío más importante que tiene nuestro país, no solamente el viceministerio, no solamente el ministerio, es que el urbanismo depende de la voluntad política, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos que la gente que toma las decisiones políticas entienda la necesidad y la importancia de planificar, de hacer urbanismo, de considerar los números para hacer políticas públicas, esto no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, mientras que la gente que tenga el poder de decisión no lo entienda, esto no va a mejorar de ninguna forma. Y ahí entran dos cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo estos políticos o esta gente que toma la decisión llega hasta ahí? Llega hasta ahí porque nosotros le votamos, ¿verdad? Entonces, hay también como un círculo de responsabilidades ahí, ¿verdad? No es que los políticos nomás no quieren saber de urbanismo y por eso no se hace, ¿verdad? Que nosotros como pueblo le elegimos a ellos y ellos hacen lo que teóricamente deben hacer lo que nosotros les pedimos. Entonces, si nosotros le elegimos a un intendente, a un senador, a un diputado, a un presidente, y luego no le exigimos que mejore nuestro espacio público, no le exigimos que mejore nuestra plaza, no le exigimos que nos dé vivienda de calidad a todos los paraguayos y paraguayas. Revisen el artículo 100 de la Constitución Nacional.
está garantizada la vivienda, el acceso a la vivienda digna en Paraguay. En la Constitución Nacional está garantizada el acceso a la tierra y nada de eso sucede, ¿verdad? Entonces, mientras que no exista una presión al sector político, la situación en el aspecto arquitectónico y urbano respecto a las políticas públicas en nuestro país no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, tenemos un gran desafío, principalmente de la gente que tiene el conocimiento, en este caso nosotros, que estamos en la academia, que estamos en la universidad, de entender y darle la importancia a estos temas. Y porque finalmente la gente más vulnerable, la gente que más sufre estos problemas que veíamos antes, es la gente que no tiene poder de decisión, es la gente que no tiene acceso a la universidad, es la gente que no sabe si va a comer mañana, ¿verdad? Entonces, obviamente, ellos no van a poder luchar por sus derechos y no van a poder exigir que se mejore. Entonces, los que sí podemos saberlo, lo que sí lo entendemos, lo que sí estamos en este círculo privilegiado del conocimiento, porque eso es un círculo privilegiado del conocimiento, lastimosamente. Si yo creo que la solución de los problemas de este país está en la universidad. Por eso enseño, ¿verdad? Porque yo creo que la solución está ahí. Y a partir de la generación de conocimiento, poder generar ciudadanía, poder generar exigencias y finalmente de esa manera empezar a mejorar nuestro país. Así que me quiero quedar con eso, con esta idea de que necesitamos saber elegir, ¿verdad? Y por sobre todo exigirle a nuestros representantes que sus acciones tengan que responder a las necesidades del pueblo. Así que con eso termino mi presentación, me quedo para comentarios, preguntas, etcétera. Y yo creo que lo más importante es entender y considerar de que la educación no para nunca, ¿verdad? Esto es un proceso constante y que se construye en comunidad. Así que eso, estoy ahora libre para sus consideraciones, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Jimé. Hay unos cuantos comentarios y preguntas en el chat que te voy a ir pasando. Antes quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia al arquitecto José Santiago Fábregas, más conocido como el amigo Pepe del Arqui Cárdenas, con quien vamos a tener, con quien vamos a conversar este lunes. En breve les paso los datos, pero gracias arquitecto por acompañarnos y un placer que esté con nosotros y un placer que vayamos a conversar también el lunes que viene. Entonces, voy a empezar. En primer lugar, dijo Martín Maciel la importancia del buen manejo de residuos, porque al no ser tratados correctamente generan otro tipo de problemas, como por ejemplo la contaminación del aire por quema de basura. Luego de eso pregunta la arquitecta María Ábalos si cuentan con programas para compra de terrenos urbanos ociosos para cubrir déficit de viviendas y contribuir a la compactación de las ciudades y dejar de lado las estrategias del MOVE de dispersar. Ay, sí, ojalá. Esto ya es una respuesta así, súper personal, ¿verdad? Por eso aclaré de que yo no soy funcionaria del ministerio, yo soy asesora del viceministro. Entonces hay muchas cosas bueno, que escapan también de mi rol. Pero respondiendo a la Arqui María, no, ¿verdad? No hay ninguna propuesta de compra. Finalmente, ¿por qué? Porque el ministerio invertiría muchísimo dinero si se dedica a comprar terreno, ¿verdad? Entonces, porque los terrenos cuestan muy caro. Entonces, cuando surgió esta propuesta en el gobierno de la ingeniera Soledad, esta idea, que un poco, esta idea de banca de suelo, ¿verdad? Para poder generar vivienda social en lugares mejores ubicados, que tengan mejores servicios para poder densificar la ciudad, pero se trabó por todos lados porque obviamente eso toca muchísimos intereses, ¿verdad? Y hay todo un lobby también de las loteadoras para seguir este modelo de conversión de suelo rural en suelo urbano me compro un suelo rural por 2 maníes y luego vendo eso por 10 millones, ¿verdad? Entonces, y obviamente entra también esta idea de construcción de vivienda nueva, ¿verdad? Por eso es que toda la política apunta a construir vivienda, porque hay todo un negocio, ¿verdad? Atrás de desarrollo. Y esta idea de que la ciudad crece, 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 es terrible porque si se... Por eso yo creo que no existe ningún mapa de viviendas sociales, ¿verdad? Porque veríamos eso en un vistazo. Pero por lo menos voy a hablar del programa Fonavis, que es el que yo estudié en mi maestría, en mi tesis de la maestría. El programa Fonavis construye el 100% de sus viviendas fuera de cualquier centro urbano.
no construye en área. ¿Por qué? Porque Fornavi lo que hace es construir vivienda en terrenos que ya fueron ocupados. ¿Y cuáles son los terrenos que ocupa la gente que no tiene casa? Aquellos terrenos mal ubicados, baratos, que se le dejan ocupar, ¿verdad? Entonces, al final, lo que hace el ministerio como política pública es legalizar una situación de extensión de la ciudad y no pensar en dónde van a estar ubicadas, ¿verdad? Pero obviamente esto no debería ser así y por eso también yo creo la pregunta de la Arquimaría, ¿verdad? El ministerio debería apuntar a densificar las ciudades y ver la manera de que podamos vivir de manera más compacta. Pero obviamente eso requiere unos desafíos gigantes que, bueno, uno de los desafíos, por ejemplo, es la infraestructura, ¿verdad? En Fernando de la Mora pasa que no pueden construir edificios de más de 4 pisos porque no tienen sistema de desagüe cloacal y los pozos ciegos no dan abasto para los edificios, ¿verdad? Entonces, en Fernando de la Mora, que está acá nomás, no pueden construir edificios porque no hay infraestructura para eso. Entonces, hay muchísimas deficiencias también relacionadas a esto, pero el tema principal es el negocio de la transformación de suelo rural en suelo urbano. Eso es lo que gana. Siguiente pregunta. El MUP, no, espera un ratito. Esa ley de ordenamiento territorial no debería ser liderado por el MUP. Las gobernaciones y las municipalidades están participando en los debates. La mesa no está liderada por el MUV porque fue una iniciativa del Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces el Congreso, a través de la Comisión de Energía, porque el Congreso tiene distintas comisiones, instalan esta idea de la ley. ¿Por qué? Porque ellos quieren modificar la ley de impacto ambiental, que es la ley que existe actualmente. Quieren modificar eso y para modificar tiene que existir una ley de ordenamiento y por eso surge la idea, ¿verdad? Y ahí se les convoca a las instituciones. Lastimosamente es muy difícil que participen en la discusión los municipios y las gobernaciones porque no les interesa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la gobernación de Central, muy poco, ¿verdad? No hay un interés de querer participar. Para la mesa de la ley de ordenamiento, sí se le invitó a representantes de la municipalidad de Asunción, pero luego, ¿saben lo que pasó? Le sacaron a Mario Ferreiro, entró el otro, cambiaron todo otra vez y yo dije eso en la mesa, ¿verdad? De que al final los municipios no están representados si solamente le vas a invitar a Asunción a tu mesa, ¿verdad? Porque obviamente el municipio de Asunción tiene una mirada que no tiene nada que ver con un municipio del interior del país, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas situaciones que no se dan de participación, pero se está buscando que esta mesa interinstitucional de la ley de ordenamiento genere un primer borrador y que ese primer borrador se abra a la academia, a los municipios, a las gobernaciones y sufra las modificaciones que tengan que surgir y luego presentar, ¿verdad? Esa es la idea, pero no sé si los plazos políticos permitirán eso. El MUP podría también cooperar con nuestros barrios Vía Punta o Barrio Mosquito acá en Encarnación. O sea, el gran tema que tiene Encarnación es que el gobierno central, por lo menos desde el MUP, no hay tanto interés en invertir en Encarnación porque no es el más necesitado, ¿verdad? Entonces, y yo siempre le digo eso a María Vir, a veces le digo, si comparamos Encarnación con el resto, ¿verdad? Encarnación está muy bien. Eso no quita que haya muchísimas necesidades y muchísimas cosas que están mal, ¿verdad? Pero por eso es que el MUV, si se dan cuenta, no hay muchos programas de vivienda en Encarnación o en Itapúa. ¿Por qué? Porque al final se le deja a la EBI, nomás que la EBI va a hacer luego, ¿verdad? Entonces, y tampoco no hay un control desde el gobierno central respecto a las decisiones de vivienda y de hábitat que toma la EBI o que toma Itaipú. Ellos hacen lo que quieren porque son, eso por ejemplo no puede ser, ¿verdad? Entonces, porque tienen plata para hacer, ¿verdad? Entonces, como el ministerio no tiene plata y el otro tiene, eso por ejemplo está mal, ¿verdad? Porque si ustedes revisan la ley de creación del ministerio, es la entidad rectora de la política habitacional, pero no sucede. Pero respecto concretamente a la pregunta, yo creo que se puede conseguir un apoyo, pero hay que pensarlo bien, cómo direccionarlo, a qué programa, o sea, se puede buscar un apoyo, ¿verdad? Pero de manera así como a la rápida, si se le pide, se va a negar porque Itapúa, Encarnación, no está entre los más necesitados del país. Pero el tema de Villa Mosquito o del barrio Sagrada Familia es grave, ¿verdad? Entonces,
Se puede, yo creo que tal vez más que el MOVE, a través de la cooperación internacional como el BID, COICA, PNUD, a través de eso yo creo más factible. Bien, bueno, sobre una apreciación de la arquitecta María, dice, ojalá fuera tren eléctrico por el proyecto que comentaste, ¡Hala! y una consulta bajo, leo unos cuantos que tienen que ver con el mismo tema como para que conversemos al respecto. Uh-huh. Bajo el cargo de qué entidad quedó la ex vía férrea, pasa, ¿La qué? es una lástima si bajo el cargo de qué entidad quedó la ex vía férrea, si quedó a cargo de FEPASA. Es una lástima que se empiece a ocupar los territorios libres que quedaron a partir del desmantelamiento de las vías. La franja de dominio del ferrocarril también debería conformar parte de los corredores verdes planificados. Explica a Mirti que la mayoría, por no decir todas, de las trazas del ex ferrocarril son de FEPASA, pero cede el usufructo a los municipios si es que estos quieren usar, como es el caso del Coronel Bogado, por ejemplo. FEPASA, dice la arquitecta María, no tiene capacidad de control de sus tierras y están abandonadas, ocupadas, generando problemas urbanísticos a resolver. Eso es lo que hay para... Sí, en general de FEPAS, a mí me tocó, en otro rol en ese momento, me tocó cuando estaba trabajando en un estudio de arquitectura hace 4 o 5 años, me tocó participar en la construcción del tren ahí que tenemos en Encarnación, ¿verdad? Y me tocó estar en reuniones con la gente de FEPASA, en ese momento yo era dibujante nomás ahí con mi cuadernito anotando, eh, pero se nota que no hay, como dice la Arqui María, una capacidad de la institución para manejar todo lo que tiene, que en este caso la gente dice, ¿qué es lo que tiene FEPASA si no hay ferrocarriles? Tienen muchísimas propiedades, tienen tienen muchas cosas, no funciona, pero tienen, ¿verdad? Y no tienen capacidad, y también pasa otra cosa, que es lo que hablaba con un amigo allá en la Encarnación cuando me planteaba el caso de Villa Mosquito, ¿verdad? Me decía él, ¿cómo podemos solucionar? Me decía él, ¿verdad? Y quiero relacionar con lo que se pasa porque si se liberó las vías del tren bueno, con la inundación, con la EVI y todo eso, pero si se dejó ese espacio vacío sin que nadie use, sin que nadie le dé un fin, es obvio que se va a volver a ocupar. Si estamos hablando que este país tiene una necesidad de vivienda, de espacio, y hablamos de eso al comienzo, ¿verdad? Entonces, este amigo me preguntaba cómo hacemos para solucionar el caso del barrio Sagrada Familia, ¿verdad? Me decía, le reubicamos en otro lado. Le dije, si vos le llevas a las 200 familias que viven ahí y le reubicas en otro barrio, al día siguiente van a aparecer otras 200 familias, porque la necesidad es demasiado grande. Entonces, hay que pensar que si vamos a desocupar vías de tren, si vamos a desocupar lo que sea, hay que darle un uso a esos espacios. Y si esos espacios están bien ubicados, peor, obvio que la gente va a ir a ocupar, ¿verdad? Entonces, el problema pues está en que las instituciones no relacionan la realidad social, lo que la gente realmente necesita con sus acciones, ¿verdad? Entonces queda eso libre, al final se ocupa de nuevo, todo un tema para volver a sacarle a la familia, entonces es una rueda que no va a parar, ¿verdad? Pregunta Yuri, ¿qué pasó del plan Cha? ¿Eso tiene que ver con el Ministerio de Urbanismo y Hábitat o es algo que va en paralelo con... El plan CHA se hizo, nunca se aplicó, porque eso depende de nuevo de la municipalidad, ¿verdad? Entonces la municipalidad se entregó el plan CHA, lo mismo un poco que lo que le pasa a Encarnación, ¿verdad? No hay interés político. Ahora con este tema del BID y el proyecto Patrimonio Vivo, la base va a ser el plan CHA. O sea, no es que se va a tirar por el suelo el plan CHA, sino que se va a trabajar con esa información, porque además que no hay luego información, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ¿y por qué también no es así como vamos a aplicar nomás el plan CHA como está? Uno, porque ya pasó mucho tiempo, hay que revisar y actualizar y rever. No, y nadie tiene plata para hacer eso, porque no hay voluntad de la Municipalidad de Asunción para hacer eso. En el Centro Histórico de Asunción hay muchos intereses económicos por las propiedades. O sea, hay un tema de lucha de poderes financiera gigantesco ahí, por eso es la que la municipalidad no se mete. Entonces aparece la figura del BID, ¿verdad? Desde arriba, con plata, a decir, miren, si toman esta metodología, nosotros le vamos a dar el financiamiento para poder desarrollar, y bueno, y se acepta eso, ¿verdad? Pero es importante que respecto a lo que Yuri planteaba, porque el año pasado en urbanismo hablamos del plan CHA y todo,
que se va a tomar las bases y lo desarrollado en el plan CHA. De hecho, la próxima semana hay una reunión del Grupo de Patrimonio Vivo, donde se le invitó a representantes del ecosistema urbano para que cuenten el proceso de la construcción del plan CHA, para considerarlo yo como actores clave para dar este siguiente paso con este otro proyecto. Se busca que no se corten los procesos, ¿verdad? Pero eso muchas veces no depende de los técnicos, depende de voluntades políticas. Entonces, ahí de nuevo entra el factor político. Dice sobre el punto justamente la arquitecta María, no solo depende de la voluntad política, depende, creo yo, más la capacidad de los ciudadanos de reclamar su derecho a la vivienda y hacer escuchar su clamor. También. Creo que es lo que dice Jimena del círculo privilegiado del conocimiento al que los aquí presentes pudimos acceder. Claro. Y dice el arquitecto Cárdenas, las tierras fiscales son siempre atendidas por las inversiones privadas para comprarla a precio vil. En general están bien ubicadas. Así mismo. Hay todo, bueno, como siempre hablamos, ¿verdad? La ciudad es una lucha de intereses. Y también, por qué la ciudad o el espacio urbano es una lucha de intereses? Porque, como le digo a los alumnos, uno no puede crear nuevo suelo, a no ser de que seas Dubái, ¿verdad? O Dubái sí, o Holanda, que avanza sobre el mar, pero en general no se puede crear suelo nuevo, o no podés crear dos lotes que sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque cada lote tiene su particularidad topográfica, natural, clima, sol, etcétera, etcétera. Entonces vos no podés hacer dos plazas iguales a la que está en la Plaza Armas en Encarnación, porque esa es la única que puede existir. Entonces, frente a esa realidad, el mercado de suelos no puede ser igual a un mercado de anteojos, ¿verdad? Donde yo me voy en una fábrica y fabrico 2 millones de anteojos que son exactamente iguales. El mercado de suelo no puede ser tratado como un mercado igual a otro mercado, pero es lo que dice un poco Jackie Cárdenas, esta idea del neoliberalismo, esta idea de que el mercado lo regula todo y que el Estado no tiene que estar presente, nos quiere hacer creer de que el mercado de suelo es igual a un cualquier mercado. Entonces, bueno, yo tengo un terreno y yo soy la dueña, entonces yo le voy a poner 2 millones de dólares va a costar mi terreno. 2 millones de dólares. Y ese es el mejor terreno para hacer la terminal de ómnibus de Encarnación. Según el plan, todo lo que se hizo, ese terreno nos sirve para el mejor lugar para hacer la terminal de, no, pero yo soy la dueña y yo quiero vender por 2.000 millones de dólares. Entonces, no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que es lo colectivo, ¿verdad? Y no podemos considerar el suelo, de nuevo repito, ¿verdad? El mercado de suelos no es igual que cualquier mercado. Entonces, eso yo creo que es conceptual y hasta ideológico, ¿sí? Que hay que dejar bien claro para empezar a tener esta discusión. Pero para eso, el poder político que toma la decisión de decir, bueno, a partir de ahora el mercado de suelo va a funcionar de otra manera, tiene que tener la valentía para enfrentarse a todos los privados que le dicen, no, nosotros queremos que funcione de otra forma. Entonces, al final, es una lucha ahí constante de intereses y de poderes. El MUP debería tener un plan para por lo menos proponer alternativas de solución para barrios como el barrio Sagrada Familia, independientemente del departamento donde se ubique. Sí, obviamente, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, existe una metodología para identificación de asentamientos precarios que se realizó en el 2009, en la época de la Cenavitad, que lo que busca esta metodología es poder relevar la información de los asentamientos precarios en Paraguay, ¿verdad? Se hizo eso, existe ese manual, existe esa intención de ese procedimiento, pero no se aplica, nadie usa, ¿verdad? Entonces, otro problema también pasa que, por ejemplo, Techo empezó a hacer desde el año pasado o antepasado su relevamiento de asentamientos precarios, ¿verdad? Pero Techo tiene su propia definición de asentamientos precarios. Techo dice, para nosotros los asentamientos precarios son ¿verdad? Pero la metodología del Ministerio de la Política Pública no está de acuerdo con eso. No es lo mismo. Entonces, la información que Techo provee no puede ser considerada como base para la política pública. Entonces, al final, que yo entiendo esa pregunta o ese comentario, pero al final estos idas y venidos políticos o absurdos, burocráticos, hace que nos perdamos del objetivo final, que son esas familias que viven en situación de precariedad, de necesidad y que están en la urgencia viviendo así, ¿verdad? Entonces, imagínense, si al asunceno, al que vive acá, que maneja todo el poder, que maneja todas las instituciones, no le molesta, no le indigna
no le mueve ver a la Chacarita, al Baño Sur, al Baño Norte, que está acá al lado, ¿qué le va a indignar o qué le va a preocupar un barrio que está a 300 kilómetros debajo de un puente que nadie les ve? ¿Verdad? Entonces, esa es, lastimosamente, con el dolor de mi corazón, esa es la realidad que nosotros tenemos que cambiar. El plan CHA era convenio de la municipalidad con la Secretaría de Cultura y chocaba contra un plan del MOPC que ahora está ejecutando las oficinas del Estado en el antiguo puerto. Puerto. Eso es lucha de poderes. ¿Con qué dinero se financiará el PNUD que está en tantos proyectos? La ciudad es el espejo de la sociedad en el suelo. Y muy bien, Jimena, por tu expresividad y claridad conceptual. Ahí terminaron los mensajes. Si alguien tiene algo para decir, si quiere habilitar el micrófono y hablar, preguntar o decir algo, está el micrófono abierto para eso. Voy a decir algo. Va, Adelante. ya lo escribí ahí. Bueno, no me sorprende de Jimena, ¿no? No me sorprende, realmente tiene, como puse ahí, una expresividad fantástica. Nunca la había escuchado en una charla. Y una claridad conceptual importante, relevante. Estas son dos cuestiones que hacen a una posibilidad de comunicación. El tema del urbanismo es un tema que, bueno, no se comprende, no se puede comprender, e indudablemente la lucha de intereses, que en realidad se expresa como lucha de clases, tiene su expresión en la ciudad. Y, por ejemplo, cuando María dice que, bueno, depende más del clamor social, hay varios autores, uno Luis Jordi Borjá, que es fundamental leerlo, con el cual estuve en Rosario, por suerte, y antes que él, Manuel Castel, digamos, que son nuestra formación básica, excepto ahora que Castel se fue a la informática, sí, dejó el Partido Socialista Español y pasó de bando. No, porque tengo muchos amigos en Cataluña que me chusmean esas cosas, pero el tema es que hay contradicciones secundarias en las cuales se puede trabajar. Contradicciones secundarias se llaman en sociología aquellos derecho a la vivienda, derecho al agua, a la cloaca, al espacio público, que no son contradicciones primarias entre capital y trabajo, por ejemplo, o la distribución de la plusvalía en la cuestión de la ganancia. La plusvalía urbana, que es un tema fundamental y que debe construir el eje de una política urbana como política de Estado, plusvalía urbana se refiere a la regulación de las ganancias a partir, digamos, del plusvalor o los coeficientes de bondad de cada área urbana. Pero lo has explicado muy bien. Yo tengo otros términos porque tengo otras épocas, pero siempre lo expresamos de la misma manera. Hay un tema fundamental que en un punto que coinciden vos y María, digamos, que la complejidad del urbanismo confluye en varias cosas. Por un lado, la sociología. De hecho, la arquitectura. En la planificación, el urbanismo como parte, en realidad el urbanismo, como dice Ray, como modo de vida, es decir, que es un modo de apropiación del espacio urbano. La filosofía y hasta la poesía. Entonces, estamos en un problema para tener una currícula y es ahí donde aparece, digamos, lo multisectorial, lo multidisciplinario, que siempre hablamos, pero, digamos, lo hacemos en la profesión privada, lo hacemos, pues no nos damos cuenta y trabajamos no podemos hacer arquitectura sin plomeros, ingenieros, durleros, yeseros, digamos, y eso es trabajar en la interdisciplina, pues interoficio. El problema es que cuando nos juntamos los trabajadores intelectuales tenemos tantas pretensiones de razón
que no nos ponemos de acuerdo. Claro, porque no aprendemos a escuchar al otro y poder consensuar, es decir, trabajar siendo diversos en una unidad de objetivo. ¿Qué es eso? Lo que tenemos que lograr, que empezamos a lograr ahora en la facultad, por lo menos a través de docentes y estudiantes, que son la base del aprendizaje, y es lo que nos va a llevar a ese cambio necesario que ustedes, fundamentalmente ustedes, como le decía a María Vira hace un rato, desde el matriarcado, los tienen que llevar adelante. Le cueste a quien le cueste, eso sucede sin la voluntad de los hombres, ¿no? Ahí lo veo al Pepe Fábregas, mi amigo, mi hermano, mi maestro, que el lunes lo van a escuchar. Somos muy parecidos porque aprendí todo lo malo, de lo bueno no. Pero bueno, le propuse que por lo menos escuchara porque él está alejado de la docencia de mucho más tiempo que yo. Entonces no es fácil enfrentarse a jóvenes como ustedes y más con los alumnos para poder decir, ¿no? Es decir, ¿qué digo desde México? ¿Qué sé yo qué puedo decir? Yo les mandé algunas fotos de las obras que hizo, que son mínimas, la que me mandó. Bueno, es un arquitecto de otro perfil, de otra ciudad, de 30 millones de habitantes, pero bueno, espero que... Para mí es un placer verlo. Nos separó digamos, bueno, yo me vine primero para acá para que no me mataran, y él después rajó un poco más al norte, ¿no? Pero bueno, es muy hermoso lo que nos está pasando. Como decíamos con Casey, por ahí no empezamos mal las clases y seguimos en esto que es mucho mejor que toda vez la basura burocrática que no nos deja ser libres, ¿no? Porque esto realmente nos deja ser libres y para eso tenemos que educar y educarnos. Bueno, te felicito, Jimena. No me sorprende mucho, no me sorprende mucho. Sí me sorprende tu coherencia expresiva y tu calidad intelectual, ¿no? Te felicito de corazón y tus alumnos tienen que estar orgullosos de tener una docente como vos. Nada más. Gracias, profe, por tus palabras. Yo creo que no se trata tampoco tanto de lo que yo pueda hacer o cómo pueda decir. Yo creo que lo que yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas es que si quieren ver algo de lo que yo hago, lo que yo soy, lo vean desde el punto de vista de que tenemos que cambiar las cosas como son. Y tenemos que cambiar las cosas que nos molestan y que creemos que están mal, ¿verdad? Cada uno puede creer en lo que quiera, pero si crees en algo, trabaja por eso y cambiarlo. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a mis alumnos, a mis colegas. Entonces, por eso también, aunque haya gente que diga que el que se quiere ir, que se vaya, en realidad nosotros estamos acá porque queremos estar acá y porque creemos de que este país puede ser mejor, ¿verdad? Porque creemos que las cosas en este país pueden suceder de otra manera. Y ese cambio se va a dar acá en la universidad, con las pequeñas luchas que hay que hacerlas, y también se da en una escala a nivel de gobierno y a nivel de grandes poderes, donde tenemos que estar preparados cuando lleguemos en ese momento de que alguna decisión dependa de nosotros. Pero entonces, a eso es lo que yo quiero apuntar siempre, ¿verdad? En el momento en que nos toque decidir, cuando llegue la oportunidad en la que algo depende de María Virginia, para que ese momento ella esté preparada y diga, sí, yo estoy preparada para tomar esta decisión y va a ser de esta forma. Pero entonces, finalmente, un poco, esa es la idea que tenemos con estas charlas, que tenemos con esta apertura de conocimiento, de abrir un poco de las pocas cosas que sabemos o no sabemos, ¿verdad? O pensamos o no pensamos, y poder nutrir con otras experiencias y ver cómo eso nos va a servir en nuestro actuar diario, pero por sobre todo lo que yo siempre digo, para que en el momento que nos toque decidir, estemos preparados. Entonces, apuntar un poco a esa idea y decirle a las alumnas y a los alumnos que gracias por estar acá, es súper tarde, yo hablo re mucho, siempre me cuesta, trato de anotar para no perderme el hilo, pero me parece importante que empecemos a compartir otro tipo de cosas, otro tipo de experiencias, porque esa currícula o ese programa de la clase es muy estructurado y no nos da espacio para hablar de otros temas y de otras cosas. A través de esta charla lo podemos hacer.
Así que eso, agradecerle obviamente a María Virginia por la iniciativa y esas ganas de querer también ella cambiar las cosas, porque vale aclarar que ella es la organizadora, esto es su idea, ella está llevando esto adelante, así que también pasarle un poco ese agradecimiento a María Vir. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hablarnos un poco? Puede activar su micrófono sin problemas. Ya es hora de ir a cocinar para mí, así que yo los Bien, tengo que dejar. genial. Yo cocino todos los días, como es más o menos hacer arquitectura, cocinar es más o menos lo mismo. Después les voy a dar una charla sobre cocina y arquitectura que viene bárbaro. Ojalá que no sea lo mismo, Arqui, porque si no soy pésima para la arquitectura. Vamos a dejar nomás No tengo separado. Ahora que sé quién es tu mamá, le voy a dar que te dé unas charlas sobre gastronomía. Bueno, bien. Yo les Bueno, quiero presentar un ratito, no me va a tomar mucho tiempo lo que se viene para mañana, así que les muestro eso y después ya podemos terminar por hoy. ¿de acuerdo? Me avisan si ven la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. ¿Se ve? Entonces, esto es lo que tuvimos hoy. Una Sí. agenda bastante apretada. Les agradezco por estar prendidos todo el día. Mañana a las 4 de la tarde tenemos esta charla de intervención urbana en la Chacarita, con el arquitecto Miguel González Merlo, invitado de Jimena para su clase de urbanismo. Algo también que quiero que sepan es que nosotros no estamos ahí, todos los invitados que están participando son personas que ya estaba prevista que estén en la clase normal de cada uno, y lo que hicimos fue abrirlas para toda la carrera para que vean la riqueza que hay en cada clase y también la capacidad de gestión de cada docente que se las ingenia justamente para ir enriqueciendo cada clase y cada clase con colegas que tienen experiencia y de un renombre impresionante. Les adelanto que Jimena está en tratativas con un autor barra autora al que le leímos bastante ya, así que vamos a ver si lo consigue. Para mañana tenemos esto. Eh, bueno, para las 16 horas sí les envío el link y toda la información un poquito más adelante. Lo que ven en rojo es lo que ya llevamos a cabo, lo que ven en negro es lo que todavía nos queda pendiente a partir del lunes. Como pueden ver, acá ya está agendada la charla del arquitecto Esteban Cárdenas con el arquitecto Pepe Fábregas, así que el lunes 18 horas resérvense. Y bueno, y vamos a ir poniéndole también fecha a todo esto, para poder ir avanzando. Se van a sumar todavía más charlas, según lo que estuvimos calculando, hoy tenemos todavía para rato. Así que, bueno, les invito a que les agradezco por estar pendientes, por prenderse a esto y que sigan atentos. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a los arquis que nos vienen, Déjame, que nos le voy a ofrecen esta sabiduría. poner Sí, Arqui. una nota de humor a Jimena, porque ella criticó mucho el proyecto de los ministerios en Asunción. Entonces yo, como le estoy pidiendo a Tóxico Salaberry que participe la semana que viene, le voy a decir, a ver, con el proyectista que hizo eso, para que le digas a Salaberry, Solsona y asociados que todo eso es una porquería. Vas a tener la oportunidad. vas a tener, porque ellos ganaron el concurso. Entonces, Yo voy a así que grabar. Jimena Galicia está en desacuerdo con esa boludez que proyectaste. Así que, bueno, flaco, defendete. Bueno, chao, chiques. Genial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos Chao, chao. mañana. Nos vemos mañana a las 4. Chao, chao.